Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cuánto están gozosos? Tenemos muchas razones para estar gozosos, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor, bendiciendo su nombre, alabándole, en gratitud por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros, como cantábamos un ratito, ¿verdad? Nadie puede hacer las cosas que Él hace, por lo tanto solo Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Gracias por tenernos en esta mañana preciosa. Es un privilegio para mí. Gracias, Pastor Joel, por la invitación a compartir la palabra. Qué gozo tan grande. Creo que es la segunda vez que estoy acá. Me fui a la Rómulo Betancourt porque siempre asocio el nombre del pastor con la calle donde está la iglesia. Entonces, pero gracias a Dios conseguimos la dirección fácil para ubicarnos y estar a tiempo. Quien les habla, el pastor Mario Luis Matos. Servimos con la Iglesia Cristiana Reformada. Tenemos una congregación que servimos en Los Guaricanos de Villamella. Ahí estamos hace ya más de 15 años, mi esposa y yo, predicando la palabra, que en esta mañana me acompaña mi esposa Yolanda, nuestra hija menor Magdalena y nuestra suegra Sumérgida, que están allá en el último asiento. Bien, mis amados. Esta mañana quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Juan, en su capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 al 12. Antes de leer, quiero compartir que hemos titulado esta reflexión El amor hecho carne. En los últimos 16 años, el Señor nos ha dado el privilegio de dirigir un ministerio que ahora se llama Sinergia, Fundación de Liderazgo Transformador, Sinergia FLT. Y lo que hacemos con este ministerio es que capacitamos líderes, sobre todo líderes que están sirviendo en las márgenes de la sociedad, en los barrios marginados. Y el propósito que hemos declarado es cómo servimos, cómo amamos y servimos a nuestras comunidades, sobre todo las comunidades marginadas, las comunidades empobrecidas, en una manera que encarna el mensaje del Evangelio. Y ese ha sido nuestro tema de reflexión, ¿verdad? Obviamente hacemos muchas cosas, además las capacitaciones, mentoría, desarrollo de organizaciones, proyectos y programas que estos líderes desarrollan en sus comunidades. Pero como comunidad misionera, esa es la pregunta que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo encarnamos el mensaje de Cristo en una manera que nos permita amar y servir hacia la transformación integral de las personas y de las comunidades? Yo creo que es una pregunta válida para la iglesia. Como discípulos de Cristo estamos llamados a proclamar el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y pienso que obviamente tenemos que definir qué es la buena noticia, para nosotros mismos entenderla y ojalá que más que entenderla, haber experimentado las buenas noticias y que a la hora de proclamar las buenas noticias, caminemos con la gente de manera que para ellos también nuestra proclamación se convierta en buenas noticias. Entonces, no solamente es importante tener un mensaje claro, pero también la manera en que proclamamos ese mensaje es tan importante como el mensaje mismo. Y si el amor hecho carne, como hemos titulado esto para guiar nuestra reflexión, uno de los primeros pasajes que nos viene a la mente en la Biblia cuando pensamos en el amor de Dios, obviamente la Biblia está llena de versículos bíblicos que hablan sobre el amor de Dios, pero el apóstol Juan se conoce como el apóstol del amor, porque él nos enseña qué es el amor de Dios y las implicaciones de ese amor para nosotros como hermanos y para nosotros como iglesia en la sociedad. Leemos juntos, si tiene su Biblia, Juan 4, 1 Juan 4, 7 al 12. Leemos la palabra, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama
ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Lo repetí, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Esta es la palabra del Señor. Justo ayer regresé de un viaje bien corto que hice a los Estados Unidos para asistir a un evento de 2 días. Y obviamente desde Santo Domingo, siempre nuestro punto de contacto es el aeropuerto de Miami. Si vamos a diferentes partes, sobre todo la parte este de los Estados Unidos. Y siempre me captura la atención, no sé si ustedes han pasado por ese aeropuerto, con flores hay unas palabras en las paredes, está en inglés que dice, all you need is love. Y esa canción, esas palabras vienen de una canción de los Beatles. All you need is love, ¿se acuerdan? La gente de ese tiempo. Y me encanta, número uno, que esté escrito en muchas partes del aeropuerto. Me encanta que está esa palabra resaltada en colores, en flores, ¿verdad? Y pienso que la intención del artista que puso eso ahí era de alguna manera recordarnos, y yo paso mucho por ese aeropuerto y cada vez esa palabra captura mi atención. Todo lo que necesitas es amor. Y saben que los Beatles, ¿verdad?, eran parte de ese movimiento hippie de los años 60, cuando estábamos experimentando la guerra de Vietnam, y había todo un movimiento de jóvenes que se estaban oponiendo, ¿verdad?, a la guerra. No más guerra, más amor, más unión. Esa era la consigna. Y de alguna manera pienso que ellos capturaron algo que muchas veces nosotros como iglesia se nos olvida. Que el mensaje básico del Evangelio es este que encontramos aquí en la declaración de Juan. Dios es amor. Incluso lo enseñamos en la escuela bíblica a los niños, ¿verdad? Y los cantamos como una forma de memorizarlo. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. ¿Cómo dicen niños? Dios es amor, Dios es amor. Vuelve y lo repite. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Nunca se nos olvida. Yo creo que aprendí eso de niño. El mensaje básico del Evangelio es que Dios es el amor puro. El amor no es Dios, pero Dios es amor. Obviamente, muchas veces podemos exaltar el amor al punto que lo ponemos en el lugar de Dios. Entonces hay que hacer la distinción. El amor no es Dios, pero Dios es amor. Y de alguna manera, lo que los Beatles, quizá no sé si era lo que querían ellos interpretar, todo lo que necesitas es amor. El mensaje que proclamamos al mundo es que lo que el mundo necesita absolutamente es a Dios. ¿Cuántos lo creen así? El mundo necesita a Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta Dios al mundo? San Juan de alguna manera se repitió a sí mismo, ¿verdad? El versículo uno de los versículos más conocidos de la Biblia es Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que expresó ese amor entregando a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, para que el mundo sea salvo por Él. Todo el que en Él crea, todo el que crea en ese mensaje de Dios,
esa expresión de amor de Dios, ese regalo de Dios, esa manifestación de Dios que es Cristo, de alguna manera creerlo va a implicar grandes transformaciones a su manera de ver el mundo, a su manera de experimentar en el mundo y a su manera de ser en el mundo. Nosotros los cristianos, en Cristo, lo que hemos recibido al creer en Él es eso. Es una manera particular de ver el mundo. Ahora vemos el mundo desde la perspectiva de el Dios que creó este mundo y ama este mundo y redime este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Él entregó lo más preciado. Entregó a su único Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y si tú haces un análisis, como el que yo hice preparándome para compartir con ustedes, ¿qué dice la Biblia sobre el amor? Encontramos infinidades de versículos bíblicos que hablan sobre el amor. Y obviamente el amor de Dios. Y uno de ellos, por ejemplo, que capturó mi atención cuando estaba pensando en esto, por ejemplo, es Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere este pasaje decir, el apóstol Pablo ahí? Dios demuestra su amor en el hecho de que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es importante entenderlo porque a veces pensamos que el amor de Dios del que la Biblia habla es un amor que de alguna manera está reservado para algunos. Estos algunos que reconocen su pecado, estos algunos que se sienten mal por su pecado, se arrepienten de su pecado, se apartan de su pecado, entonces sí, se hacen merecedores del amor de Dios. Muchas veces, por lo menos yo, en mi primera etapa de la vida cristiana, yo crecí recibiendo ese mensaje. Si tú haces esto o aquello, podrás recibir el amor de Dios, la salvación. De alguna manera estaban diciéndome, tú tienes que trabajar para ganarte, para merecer y aún para recibir y conservar el amor de Dios y la salvación que Él ofrece. Entonces nos pasamos la vida, ¿verdad?, tratando de cumplir con reglamentos, normas, rituales. Y por más que intentamos, si eres como yo, vas a descubrir que siempre terminamos en un callejón sin salida, en el cual nos sentimos que no realmente alcanzamos la meta. Y si ese es el Evangelio que nosotros estamos proclamando, diciéndole a la gente que tienen que de alguna manera merecer el amor de Dios, ganarse el favor de Dios, al menos mucha gente en el mundo son más honestos y dicen, eso no es algo que yo pueda hacer, por lo tanto ni siquiera lo voy a intentar. ¿Y cuánta gente no se une a la iglesia, pero porque ese es el mensaje que reciben constantemente y ellos se sienten miserables porque mientras más lo intentan, más fracasan. Mientras más tratan de acercarse, más se alejan de Dios. Porque lo están haciendo en sus propios esfuerzos, en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Lo están haciendo en su carne. Lo cual es imposible, porque la Biblia dice que a causa del pecado estamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada en su propio beneficio. Y esa es la razón por la que Dios es el que toma la iniciativa por nosotros. Él es el iniciador. Aún antes de que tú estuvieras consciente de tu pecado, aún antes de que tú te sintieras dolido por él, o avergonzado por él, culpable por él, o tuvieses algún deseo de alejarte de él, lo cual, de alguna manera, si somos honestos, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, Romano lo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos nos pusimos a una para hacer lo malo y todos nos descarriamos. Y la paga del pecado es la muerte. Así que por más que tú lo intentes, solo cosecharás muerte. Quizás cumplas 9 de los 10 mandamientos,
pero justo al final de la meta vas a fracasar. Por eso la sentencia de la ley es, estamos todos condenados. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su amor, es el que toma la iniciativa. Y Él revierte el orden. No es que tú tengas que hacer algo para ganar su favor, sino porque has recibido su favor, porque has recibido la declaración de su amor, la manifestación de su amor. Si tú de alguna manera crees en esto, lo interiorizas, como dice el apóstol Pablo, en tu mente lo crees y en tu corazón lo crees y lo confiesas con tu boca, entonces podemos hacerlo porque de alguna manera de antemano ya Dios decidió perdonar nuestros pecados. Y Él envió a su Hijo Jesucristo. Yo le pregunto a mucha gente, ¿cuántos pecados tú habías cometido antes que Cristo muriera en la cruz? Bueno, si Jesús nació hace 2000 años, tú no habías cometido ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Jesús murió por ti aún antes de que tú nacieras. Por eso es que la palabra dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser semejante al Hijo de Dios en todas las cosas. Por lo tanto, Él es el iniciador y Él es la garantía. Y no hay nada que tú puedas hacer para ganar el amor de Dios, para merecerlo o para retener su favor. Por eso el apóstol dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y Él hace una lista de cosas que pudiesen separarnos. Nada ni nadie, ni el diablo, ni el infierno, ni la muerte, ni la vida, ni tú mismo, ni tu desobediencia, ni tu imperfección podrán separarte del amor que Dios decidió otorgarte en su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto alaban al Señor esta mañana? Por eso celebramos con el apóstol Pablo en 2 Corintios que dice, por tanto, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado todo a ser nuevo. ¿Y esto proviene de quién? De Dios. El 18 dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que no solamente nosotros somos salvos, ahora Dios nos integra en ese proceso de anunciar su amor al mundo y decirle al mundo que Él vino para darnos vida abundante a través de su Hijo Jesucristo. En los méritos de su Hijo Jesucristo, no los nuestros. El versículo 19 me encanta, dice el apóstol. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados a los hombres. El amor de Dios es el hecho de que Él decidió pasar por alto todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. San Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, por si estuvieras luchando con eso todavía, el cual es un mentiroso. Todos hemos pecado. Sin embargo, si nosotros reconocemos nuestros pecados, y podemos hacerlo, ¿sabe por qué podemos reconocer nuestros pecados? Porque aún antes de reconocerlo, ya fuimos declarados libres de pecado. Aún antes que tú vinieras a Cristo, ya tú estabas perdonado. El creer en Cristo y recibir a Cristo es una consecuencia del hecho de que ya tú recibiste de antemano el favor de Dios. Tú solamente lo recibes y lo celebras y lo disfrutas y lo vives. Por eso dice, si lo confiesas, Dios es fiel porque Él es fiel a su propia promesa. Él es justo porque su Hijo pagó por nuestros pecados para perdonarnos de todo pecado. Absolutamente todos. Y me acuerdo una vez que dije en mi iglesia que Dios perdonó no solamente tus pecados del pasado, Dios perdonó tus pecados que recién cometiste o estás cometiendo ahora mismo. ¿Cómo que estoy cometiendo? Sí, a veces hasta nuestra manera de pensar, divorciada de Dios, podemos estar pecando. Dios perdona tus pecados de hoy. Lo más interesante, aún tus pecados de mañana. No, parece ahí, pastor. Claro que Dios perdona mis pecados de mañana, de ayer, mis pecados de hoy, pero yo no puedo seguir pecando. Bueno, la verdad es que, si somos honestos, aún después de saber que somos salvos, luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa.
Luchamos con la carne, luchamos en el mundo. Y es por eso que necesitamos todos los días venir a la cruz de Cristo, bajo la promesa de que Él es fiel y justo. Él perdonará tu pecado, perdonará mi pecado y nos limpiará. Y somos renovados en Él cada día. Y cuando Él nos mira a través de su Hijo, completamente perdonados y completamente santificados. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Yo podría seguir, hermanos. La Biblia está llena, Antiguo y Nuevo Testamento, de pasajes que nos revelan el amor de Dios. El amor es la sangre de nuestra transformación y de nuestra salvación. Pero yo quiero pasar, y ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio al mundo. Esa es la buena noticia. Todos son perdonados. Obviamente, desafortunadamente, no todos lo celebran. Todos han sido perdonados. Esa es la declaración de Dios en su gracia. No nos toma en cuenta nuestros pecados, sin importar cuáles sean. Todos los pecados son graves. ¿Cuántos pecados necesitas para irte al infierno? Un solito. Todos. Hay pecados que tienen consecuencias más graves que otras en términos de las consecuencias inmediatas, pero las consecuencias más graves es que nos matan espiritualmente todos. Una mentirita piadosa para salir del paso, o matar a alguien, que yo diría el pecado más grave, ¿verdad? Tú puedes hacer, quitar la vida a alguien. Todos están perdonados. Y están perdonados de manera gratuita. Salen de la abundancia de Dios. Nuestro Dios es un Dios infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Es todopoderoso, tiene poder para salvar. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay pecado que Dios no perdone. Como cristianos estamos llamados a vivir libres de toda acusación, de toda condenación. Y es lo que debemos proclamarle al mundo. No hay absolutamente un pecado tan grave que Dios, o tan grande que Dios no pueda cubrir, que no pueda perdonar. Y Él de antemano nos ha declarado perdonados. Pero Él prepara ese banquete de abundante provisión y la verdad es que no todos creen, no todos vienen, no todos lo celebran. Bienaventurados nosotros que por su gracia hemos creído, hemos venido, ¿verdad? Y disfrutamos de este banquete todos los días de la gracia y el amor infinito de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo lo hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando pensamos en mundo, Dios no solamente ama el planeta, Dios ama a las personas que están en el mundo. Dios ama a los animales. Dios ama a los océanos, los ríos, las plantas. Toda la creación de Dios cayó a consecuencia de la desobediencia del hombre. Por lo tanto, cuando Él manifiesta su amor al mundo, el trabajo de Dios es transformar todas las cosas, redimir todas las cosas, reconciliar todas las cosas. Reconcilia al hombre con Dios. El hombre puede ser reconciliado consigo mismo, puede ser reconciliado con su semejante, puede ser reconciliado con la creación. Ese es el ministerio que se nos ha encomendado, proclamar la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Dios, siendo todopoderoso, podía desde el cielo decretar eso. ¿Verdad que sí? Están todos perdonados, todo está restaurado y de manera mágica, ¿verdad? Todo es transformado. Pero no. Nuestro Dios tiene cierta forma de hacer las cosas. La primera perspectiva que capturamos es: Dios es un Dios amoroso, infinitamente misericordioso y generoso. Ese es el mensaje y la buena noticia. En Él no hay condenación.
Pero ¿cómo es que Dios decidió manifestar este amor? Dice Juan 3:16, y el apóstol ahí lo repite en su carta, que dio a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Cuando yo digo el amor hecho carne, Cristo es la esencia y la manifestación plena de Dios al mundo. Y cuando Dios quiso revelar ya de manera concreta, de manera palpable, lo que los profetas habían anunciado antes, Él envió a su Hijo y lo envió en el estado de la carne. Y el Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, dice el versículo 14. Y el orden importa. Él vino para manifestarnos, número uno, la gracia de Dios, su amor, y la verdad de Dios, porque el hombre desde el principio, desde Adán, habían decidido creer más a la mentira que a la revelación de la verdad de Dios. Cristo vino para reinterpretar la narrativa para nosotros. Y no solamente reinterpretarla, Cristo vino para revelarla en sí mismo y demostrarla en todas las cosas que Él hizo, en todas las cosas que Él dijo. Cristo vino para convertir el amor de Dios en una acción palpable, en algo que podemos tocar, oler, sentir, experimentar. Y uno de los desafíos para la iglesia es esa. Tenemos un mensaje que proclamar, el amor de Dios al mundo, el amor que transforma todas las cosas, el amor que nos reconcilia. El problema es que muchas veces nos quedamos en el discurso. Gandhi, que no era cristiano, dijo, yo creo que el evangelio, el cristianismo es una buena cosa. El problema no es el cristianismo, sino los cristianos. Si los cristianos vivieran, practicaran lo que ellos dicen creer, mínimamente el mundo sería salvado. Obviamente sabemos que no todos se van a salvar porque no todos van a creer y no todos van a responder al llamado de Dios y serán obedientes para disfrutar de su amor. Pero de alguna manera yo pienso que él tiene razón. El cristianismo se ha reducido muchas veces a teorías, a dogmas, a rituales desencarnados que ni siquiera entre nosotros mismos a veces nos animamos a ejercitarnos en practicar. Así que Dios vino y descendió a lo más bajo, como dice Filipenses. Él tomó carne y sangre y se mudó al vecindario nuestro para identificarse con nosotros en todas las cosas humanas. Cristo no solo vino para morir en la cruz, pero vino también para enseñarnos cómo vivir humanamente después de la caída, en relación al Padre. Y Él lo llevó a la máxima expresión, al incluso experimentar la muerte, que muchas veces es el mayor terror de los seres humanos. Cuando nosotros sabemos que el Padre nos ama como Jesús lo supo, somos libres de todo temor, incluyendo el temor de la muerte. Y si no le tememos a la muerte, los demás temores que a veces nos impiden ser el amor de Dios encarnado como Jesús lo fue, van a desaparecer también. El Señor nos libra de nuestros complejos, de nuestras vergüenzas, de nuestra culpa, de nuestro temor. Entonces, nuestra oración como iglesia debe ser, Señor, quizá yo sé de manera intelectual acerca de tu amor, pero yo quiero cada día tener una experiencia más profunda de cuán profundamente amado yo soy.
Porque las cosas que son amadas con el tiempo llevan la marca de ese amor. Dios puso su marca en el mundo al enviar a su Hijo Jesucristo para amar al mundo y amarlo hasta lo sumo. Tú y yo hemos sido amados hasta lo sumo, por lo tanto llevamos la marca del amor de Dios en nosotros. De la misma manera que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra ciudad necesitan experimentar ese amor. Y la manera, el método de Dios es, así como Cristo vino y se vinculó con nosotros, haciéndose uno de nosotros, ¿cuál es la implicación para nosotros? Que nosotros también nos vinculemos. Decíamos, si el amor es la sangre de nuestra transformación, la tecnología de la transformación es la relación en amor. Por eso San Juan dice, queridos hermanos, ámense los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Hemos sido amados por Dios. Y porque Dios nos ha amado a nosotros, también nosotros podemos amarle en retorno a Él. Porque Dios nos ha amado, hemos sido renacidos. Somos nueva criatura, como dice 1 Corintios. Si no tenemos la capacidad de amar, probablemente es una señal de que no hemos experimentado el amor de Dios. Quizá lo hemos entendido, lo conocemos, ¿verdad? Sabemos acerca del amor de Dios. Podemos incluso hablar del amor de Dios. Cristo no solo vino para hablar del amor del Padre. Él vino para encarnar, demostrar el amor del Padre. Y la consecuencia de aquellos que han sido tocados por ese amor es que también nos convirtamos en la esencia misma de su amor. San Juan dice, Él envió a su Hijo unigénito para que podamos vivir por medio de Él. El apóstol Pablo entendió bien esto cuando dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como cristianos, si Cristo vive en nosotros, la implicación es que nosotros seamos la manifestación pura del amor de Dios. Y esto no es algo que va de manera alguna a salir de manera natural de nosotros. Es algo en lo que tenemos que ejercitarnos. Fíjense que el amor incluso, el Señor cuando habla de los mandamientos, dice, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Vino uno preocupado, ¿verdad? Por qué era lo que se necesitaba entender de los mandamientos. Maestro, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? El Señor le dijo, mira, vamos a resumirte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, cuando nosotros tenemos la capacidad de amarnos unos a otros, más allá de un mero sentimiento, el amor no es un asunto sensual, no es un asunto de sentimiento. Así como el amor de Dios en nosotros es lo que produce el arrepentimiento, la conversión, el amor, cuando es demostrado, cuando es compartido con otros, aun si no lo sentimos. Si el amor fuera sentimiento, no fuera mandado. De hecho, Cristo dice, mira, ustedes escucharon que dicen, ama a tu padre, ama a tu madre, ama a quienes, ¿verdad? Es natural amar a su familia, es natural amar a sus vecinos, es natural amar a sus compañeros de estudio, de trabajo. Obviamente no a todos. Aún en la familia a veces es difícil amar a todos. Pero dice, no, amen incluso a sus enemigos. Cuando ustedes tengan la capacidad de amar incluso a quienes les hacen daño, a quienes les han herido, a quienes los persiguen, a quienes hablan mal de ustedes. Si ustedes tienen la capacidad de amar aún a esas personas, dice, con eso estarán demostrando que el Padre está en ustedes.
Entonces pueden alegrarse, wow, impresionarse, que yo puedo amar a mi enemigo. Eso no quiere decir que tú sientas simpatía, pero si tú insistes y persistes en hacer actos de amor por personas que incluso no lo merecen, así como tú y yo no merecíamos el amor de Dios, porque esa es la regla. De la misma manera que tú y yo éramos enemigos de Dios por causa de nuestra rebelión, y aún así Él decidió amarnos entregándonos a su Hijo, Él nos manda a que amemos a quienes no merecen nuestro amor. Y lo interesante es que poco a poco, aquel porque tú no sentías quizás nada, tú vas a empezar a sentir algo de simpatía. Nadie se resiste al amor. Si tú comienzas a afirmar a alguien, a decirle palabras bonitas a alguien, o incluso no tienes que decir nada, como dice San Francisco de Asís, ¿verdad? Dice, prediquen el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario, usen palabras. Eso quiere decir que nosotros podemos, hermanos, de manera intencional, demostrar el amor de Dios de manera práctica a otras personas, sobre todo a los que a lo mejor no creen como nosotros. No, nosotros nos amamos como iglesia. Ok, creemos igual, cantamos igual, nos portamos igual. Pero ¿qué tal si lo tomamos fuera de aquí y amamos a gente incluso que no cree como nosotros, a gente incluso que nos odia por lo que somos? Vamos a amarlos. En tu propia vida hay personas que son difíciles de amar. De hecho, nuestras mayores heridas vienen de las personas más cercanas a nuestro corazón. A veces heridas de la infancia, causadas en el seno de la familia. No todos los padres fueron responsables y maravillosos, y amorosos y tiernos. Muchas de nuestras heridas vienen de esas relaciones, ¿verdad?, infuncionales con nuestro papá, nuestra mamá, o a veces hay un hermano con el que tuvimos alguna rivalidad perpetua. Y ahora de adulto ya yo no tengo que soportarlo, yo vivo en mi mundo y él en el de él, ni siquiera me preocupo de hablarle. Hay personas así en nuestras vidas a las que Dios nos llama a amar. Ese vecino odioso que me tira la basura, Dios me llama a amarlo. Yo cuando pienso en amor y mi responsabilidad y mi llamado de amar a otros, a mí me cuesta amar a los conductores en esta ciudad. La gente que yo tengo más dificultad para amar son los demás conductores. Yo alguna vez fui un conductor odioso. Yo cortaba, me adelantaba, le cerraba. Literalmente cuando uno sale a conducir a esta ciudad pareciera como que es una guerra cuando uno sale y que los demás están tratando de matarte. Pero cuando de alguna manera la parte carnal en mí quiere responder igual, el Espíritu Santo me recuerda que el amor de Dios está en ti y tú debes amarlos. ¿A quién te resulta más difícil amar? Nuestro mundo es un mundo en caos. La gente ya no quiere teoría, la gente no quiere explicaciones, la gente quiere una experiencia auténtica de amor sacrificial, de amor desinteresado, de amor no transaccional. Y obviamente podemos comenzar dentro de la iglesia, unos con otros, en la familia, con ese jefe difícil, ese compañero difícil en el trabajo, en los estudios, ese conductor que va a la par ahí, queriendo chocar tu vehículo o matarte. El Señor, cuando vino al mundo, dice que Él descendió a los lugares más bajos. Dice, yo he venido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquellos que son a lo mejor de un nivel socioeconómico diferente a ti. Tienes que ver la imagen de Dios en ellos y amarlos. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, sin importar quién sea. Si es hombre o mujer, o cualquiera que sea la preferencia, el medio de Dios
para traer transformación a la vida de ellos no es nuestra predicación teórica, pero es las demostraciones tangibles de amor. Alimentar al que está hambriento, visitar al que está solo en la cárcel, con el lecho de un hospital. Los cristianos tenemos que ser la gente extraña de este mundo que anda repartiendo amor por todos lados. Al blanco y al negro, al rico y al pobre, al grande y al chiquito, al hermoso y al que no es tan hermoso, aunque todos somos hermosos, ¿verdad? Y yo sé que lo decimos, ¿verdad? Todos somos hermosos para el Señor, todos deben ser hermosos para nosotros, porque tienen la imagen de Dios. Yo quiero terminar compartiendo algo que escribió alguien llamado Pedro Arrupe. Él dice que la primera tarea para ser un cristiano que se une a Jesús en la transformación del mundo, de las personas, las comunidades, es enamorarse. Nuestro Dios se enamoró y ama a este mundo. Y por feo que este mundo esté, en lugar de estar orando, Señor, ven rápido, ¿verdad? Que se acabe esto. Digamos, Señor, ayúdanos a ver este mundo y a amar este mundo de la manera que tú lo viste, al punto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por este mundo. El amor es la esperanza de este mundo. Y lo único que necesitamos es haber experimentado ese amor y convertirnos en la manifestación de ese amor. Pedro dice, nada es más práctico que encontrar a Dios que enamorarse. De una manera bastante absoluta, definitiva. De lo que estás enamorado, lo que se apodera de tu imaginación afectará todo. Decidirá lo que te sacará de la cama por la mañana, lo que haces con tus tardes, cómo pasas tus fines de semana, lo que lees, a quién conoces, lo que te rompe el corazón y lo que te sorprende con alegría y gratitud. Enamórate, mantente enamorado y lo decidirá todo. Cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, una de las consecuencias es que nosotros nos enamoramos de Dios. Por eso le cantamos alabanza al Señor. Y le decimos palabras de adoración. Y le reconocemos, lo exaltamos. Le damos el primer lugar en nuestras vidas. Bueno, San Juan dice, si tú dices que amas a Dios, también amarás a tu hermano. Entonces muchos de nosotros nos enamoramos de Dios y cuando venimos a la casa de Dios somos una exuberancia y una explosión de amor y adoración a Dios. Pero salimos por esas puertas y menospreciamos a otros seres humanos. Nos unimos a los que oprimen al débil, a los que mantienen cautivados y prisioneros, a los menesterosos. La iglesia de Cristo está llamada, así como a enamorarse de Dios, también a enamorarse del mundo de Dios y de la gente por la que Dios envió a su Hijo al mundo, para que ellos tengan vida por medio de Él. Y la gente no va a conocer a Cristo, a menos que tú y yo, más que proclamar un evangelio desencarnado, nos convirtamos en la expresión del amor de Dios. A través de actos pequeños, dice el Señor, hasta un vaso de agua que tú le des a alguien, es una forma de amor. Perdonando a quienes te han herido, buscando oportunidades y ocasiones para servirnos unos a otros, sobre todo a aquellos que no pueden devolvernos el favor. Porque todo lo que hacemos, no lo hacemos ya para conseguir algo, para conseguir aprobación. Lo hacemos porque hemos recibido mucho amor. Y ese amor no fue filosófico,
fue hecho carne en la persona de Cristo. Por lo tanto, pedimos que el Señor también se haga carne en mí y me empodere para hacerme carne donde quiera que voy. Con mi esposa, no siempre es fácil que las parejas se amen por encima de sus diferencias, de los argumentos, de los puntos de vista diferentes. Cuando yo quiero perder la paciencia, yo recuerdo que yo la amo, como Cristo me amó a mí. Y sé que celebramos recientemente 24 años en los que yo he sido amado. Digo, Dios le dio paciencia a esta mujer, pero yo sé que fue Cristo que puso eso en ella. No siempre nuestros hijos son angelitos que bajaron del cielo, pero los amamos. Ese hermano y esa hermana difícil, dale amor. Lo único que tú necesitas es ser el amor de Dios para ellos. Y eso eventualmente producirá el cambio. No solo en ellos, pero también en ti. En toda nuestra comunidad de fe. En los lugares donde vivimos. Esa es la esperanza para nuestra ciudad, para nuestra nación. Que el Señor te bendiga y que el Señor